Imagina llegar a una ciudad nueva con apenas unos centavos en el bolsillo, con las manos ásperas por el trabajo y el hambre como una compañía constante, y terminar construyendo un imperio que, décadas después, aparecería en millones de capós alrededor del mundo. Esa es la historia de dos hermanos nacidos en la pobreza, que con herramientas, ingenio y una disciplina casi obsesiva transformaron su destino y dejaron una huella indeleble en la industria automotriz. Esta es la historia de John y Horace Dodge, cómo dos niños pobres crearon el imperio automotriz que dominó el mundo. Nacidos en Niles, Michigan, los Dodge crecieron en una casa donde el trabajo manual no era opción sino supervivencia. Desde muy jóvenes aprendieron a manejar herramientas, a desmontar y volver a montar piezas, a entender la lógica de los engranajes y la paciente exactitud que exige un buen apriete de tuercas. No fue una educación formal, sino la escuela de la necesidad, el taller del padre, el refugio donde la pobreza se combatía con habilidad. Allí se forjaron no solo como maquinistas, sino como hombres que entendían que el tiempo medido en tornillos correctos era tiempo convertido en futuro. Cuando decidieron dejar la provincia y llegar a Detroit, lo hicieron como tantos otros, con la esperanza puesta y la industrialización que transformaba la ciudad en un corazón de acero. Detroit, a principios del siglo XX, no era todavía la ciudad del automóvil que conoceríamos después, pero sus fábricas, calderas, maquinarias, prensas ofrecían un gimnasio para la técnica. John y Horace se movieron entre talleres y plantas, aprendiendo de cada prensa, de cada molde, de cada operario que sabía leer los planos mejor que un párrafo. Trabajaron en empresas de manufactura, se empaparon de procesos, midieron tolerancias y se acostumbraron a la disciplina que convierte la materia prima en piezas confiables. Esa era su ventaja. Mientras otros soñaban con el automóvil como símbolo, ellos sabían su anatomía. Antes de que el nombre Dodge se volviera sinónimo de robustez, hubo experimentos más humildes. Los hermanos se involucraron en el negocio de las bicicletas, una etapa que hoy podría sonar menor, pero que entonces representó un laboratorio de innovaciones mecánicas accesibles. En sociedad con otros mecánicos, aprendieron sobre ligereza, resistencia y la economía de producción. Fue en esos años que consolidaron una ética, precisión por encima de rapidez, calidad por encima de atajos. Esa reputación, construida en pequeñas entregas bien hechas, más tarde sería la base sobre la cual se edificaría su empresa. A finales de la primera década del siglo XX, John y Horace abrieron su propio taller, Dodge Brothers. Era un lugar de olor a aceite y carbón, de herramientas alineadas como soldados listos para el combate. La fama de sus piezas comenzó a correr boca a boca. Los fabricantes buscaban proveedores que no fallaran, que entregaran piezas que encajaran sin retrabajos. En una industria donde la diferencia entre una tuerca defectuosa y una catástrofe mecánica podía costar reputaciones, la precisión se convirtió en la moneda más valiosa. Los Dodge la tenían. La gran oportunidad llegó cuando la naciente industria automotriz se volvió una necesidad para las fábricas de Detroit. Entre clientes emergentes apareció un nombre que marcaría el ritmo de la industria, Henry Ford. La relación entre los Dodge y Ford no fue un romance instantáneo, sino una alianza pragmática. Ford necesitaba piezas confiables para sus autos en masa, y los hermanos tenían la capacidad de producir con la exactitud requerida. Pronto, la mayor parte del taller se orientó a satisfacer pedidos que, por su volumen, podían convertir un taller modesto en una fábrica decisiva. Al principio, esa relación fue mutuamente beneficiosa. Los Dodge suministraban componentes esenciales, fabricados con la meticulosidad que los caracterizaba. Sus piezas alimentaban las líneas de montaje de Ford y, a su vez, esa demanda los obligó a escalar su producción, a mejorar procesos, a ampliar su plantilla. Pero conforme la dependencia económica hacia un solo cliente crecía, también lo hacía la tensión. Los pagos irregulares, las negociaciones por precios y la oferta de acciones como forma de pago fueron creando una red de intereses donde la lealtad y el negocio empezaron a confundirse. Fue una relación de interdependencia. Ford necesitaba piezas, los Dodge necesitaban el volumen. Esa combinación funcionó hasta que dejó de hacerlo.
En un giro que resultaría dramático y decisivo, la asociación con Ford derivó en conflictos formales. Los pagos atrasados y la percepción de privilegios no cumplidos llevaron a los hermanos a tomar acciones legales para recuperar dividendos que consideraban debidos. La disputa no fue solo económica, puso en escena una diferencia de perspectiva. Para Ford, expandir producción y controlar la línea significaba sacrificar a veces dividendos rápidos. Para los Dodge, esos dividendos eran el sustento del crecimiento propio. La batalla terminó, según la cronología que nos guía, con un movimiento económico masivo, la recompra de acciones por parte de Ford. Fue una jugada que alteró el equilibrio de poder y empujó a los hermanos hacia una decisión que cambiaría sus destinos: crear su propia marca. Esa decisión no nació de un arrebato, sino de una suma de factores. Tener experiencia en la fabricación de piezas, conocer el mercado, entender las necesidades del automóvil y haber probado su capacidad para producir a gran escala los hacía confiar en que podían dar el salto. En 1914-1915, esa confianza se materializó en la fundación de la Dodge Brothers Motor Company y en el lanzamiento de un vehículo que llevaría la impronta de la casa, el Modelo 30. El Dodge Modelo 30 no fue solo un coche, fue una declaración de principios. Incorporaba innovaciones que por entonces no eran triviales. Carrocería metálica en vez de bastidor de madera para la carrocería. Mayor uso de sistemas eléctricos que reemplazaban soluciones más arcaicas. Un enfoque en la durabilidad que buscaba convertir el auto en algo más que un lujo pasajero. Técnicamente, el auto estaba pensado para soportar el uso rudo del país: caminos polvorientos, frentes de trabajo agrícola, largas jornadas de carretera sin las comodidades de hoy. La elección de componentes y el control de calidad en cada pieza aseguraban que el Dodge se convirtiera en sinónimo de robustez. La respuesta del mercado fue rápida. En un contexto donde la automatización de procesos y la demanda por vehículos fiables se encontraban en ascenso, el Dodge Brothers Motor Company creció con velocidad. La fábrica tuvo que adaptarse: nuevas prensas, más operarios, líneas de montaje que integraban los principios de precisión que John y Horace siempre defendieron. Cada nuevo modelo que salía llevaba consigo la marca de su origen, manos experimentadas y la convicción de que un automóvil debía durar. La reputación no tardó en traducirse en números: ventas en expansión, presencia creciente en ferias y, sobre todo, la preferencia de quienes necesitaban un coche que resistiera el uso diario sin dramas. El estallido de la Primera Guerra Mundial añadió una dimensión inesperada a su negocio. Las exigencias militares convirtieron industrias civiles en piezas de un gran engranaje nacional. Fábricas que hasta entonces producían autos de uso civil reorientaron líneas para producir vehículos militares, ambulancias, camiones y piezas especiales. Los Dodge respondieron a la demanda con la misma disciplina: contratos de suma importancia que no solo consolidaron su balance financiero, sino que sobre todo cimentaron la reputación de la empresa como proveedora confiable en tiempos de crisis. Sus vehículos corrieron en expediciones y teatros diversos, incluso en operaciones militares en México y en Europa, y la marca empezó a ser asociada con desempeño en condiciones extremas. Esa etapa bélica, sin embargo, no estuvo exenta de ironías. La guerra, que para muchos significó destrucción y gastos humanos incalculables, para la industria fue también un acelerador tecnológico y comercial. La Dodge Brothers Motor Company se benefició de contratos que multiplicaron su producción, pero esa expansión trajo consigo responsabilidades y riesgos financieros que solo la solidez industrial pudo soportar. La fábrica dejó de ser un taller para convertirse en una maquinaria compleja: logística, ingeniería, administración de recursos humanos a gran escala. Los hermanos, acostumbrados a controlar cada pieza, tuvieron que delegar, formar cuadros y confiar en una estructura que creciera sin perder la precisión que los definía. Los años de crecimiento trajeron consigo otra cara de la moneda: la visibilidad pública. Los Dodge dejaron de ser solo los hombres del taller. Se transformaron en empresarios conocidos, propietarios de mansiones, hombres que ya no podían caminar por la calle sin atraer miradas.
Con la riqueza llegaron costumbres, conexiones con clubes selectos y la posibilidad de influir en círculos más altos. No era extraño verlos en terrenos comprados cerca de clubes exclusivos o conocer de su presencia en reuniones donde se tomaban decisiones sobre la industria. Esa imagen contrastaba con la que los vio crecer, y ese contraste fue parte esencial del mito que, con el tiempo, se construiría alrededor de su nombre. Dos chicos pobres que, por trabajo y talento, llegaron a las alturas. Pero el ascenso tuvo un final abrupto en lo personal. En 1920, una enfermedad descargó sobre la familia Dodge un golpe del que la empresa no sería inmune. John contrajo una enfermedad grave y falleció. Meses después, Horrocks también sucumbió. La doble pérdida en tan breve lapso fue devastadora no solo para sus familias, sino para la compañía que ellos habían erigido. La conducción de una gran fábrica no es materia trivial. Sin los fundadores presentes, la dirección estratégica cambió, y con ella la sensibilidad con la que la empresa se manejaba. Las viudas heredaron una compañía enorme, y con ella la decisión sobre su destino. La administración fue asumida por ejecutivos, y con el tiempo, la empresa fue vendida a un grupo de inversores bancarios. Los nombres de quienes compraron, las cifras concretas y las cláusulas precisas son parte del expediente corporativo, pero lo esencial es que la compañía dejó de estar bajo la influencia directa de sus creadores. La historia corporativa siguió su curso. Con el tiempo, la marca pasó por cambios de propiedad hasta llegar a manos de ejecutivos como Walter P. Chrysler, quien en 1928 incorporó a Dodge en un movimiento que consolidó aún más la industria norteamericana del automóvil. La venta y la absorción por otras estructuras no borraron el legado técnico y simbólico de los hermanos. Los autos siguieron circulando. La marca mantuvo su reputación de robustez y confiabilidad. Millones de vehículos con el sello Dodge rodaron por caminos de ciudades y campos, y la tradición de precisión que definía a la casa pervivió en la memoria colectiva de mecánicos y conductores. En muchos garajes, el nombre Dodge seguía sinónimo de trabajo bien hecho, de piezas que no engañaban, de motores que aceptaban el trato duro sin quejarse. En términos más amplios, la historia de los Dodge plantea preguntas sobre cómo se construyen los imperios industriales. A partir de manos que sabían medir con exactitud, nació una estructura que llegó a operar en escalas globales. La técnica, depositada en pequeñas piezas, se convirtió con el tiempo en una marca que venció fronteras. Pero también enseña que la invención y el esfuerzo individual, por brillantes que sean, dependen de relaciones económicas, decisiones legales y contextos históricos, alianzas con otros empresarios, contratos estatales, dinámicas de mercado y a veces conflictos que obligan a elegir entre mantener la lealtad o proteger el patrimonio propio. La relación con Ford es un ejemplo paradigmático. Fue a la vez la locomotora que impulsó su crecimiento y la fuente de tensiones profundas. Exportar piezas para el mayor fabricante del momento les dio volumen. Depender de ese volumen los hizo vulnerables. La demanda por dividendos y la tensión judicial que siguió no solo hablan de una disputa entre empresas, sino de la naturaleza cambiante del capitalismo industrial. Socios que se convierten en rivales, proveedores que se transforman en competidores y la ley como árbitro en una contienda donde ambas partes buscaban no perder estatus y control. Si hay una lección que se desprende de la vida de John y Horace, es la del contraste entre fragilidad humana y proyección empresarial. Sus nombres, tallados en placas y documentos, dominaban la escena industrial. Sin embargo, su biografía estuvo marcada por límites muy humanos, enfermedades, pérdidas y las decisiones que dejan el control en manos de herederos o compradores. La historia corporativa, por grande que sea, siempre se mueve en el terreno de lo contingente. Factores externos, salud personal, crisis financieras o guerras pueden alterar el curso planeado por los fundadores. Aún así, el legado técnico es incontestable. La apuesta por una carrocería metálica, por sistemas eléctricos confiables, por una calidad que resistiera el abuso cotidiano, instaló un estándar.
La marca Dodge se volvió sinónimo de una idea, que un automóvil podía ser, además de un símbolo social, una herramienta de trabajo resistente. Esa noción influyó en la forma en que la industria respondió a las demandas de un país en expansión, a las necesidades de ejércitos en tiempos de conflicto y a la exigencia de conductores que no temían someter sus vehículos a jornadas duras. Hay también aspectos culturales que la historia de los Dodge aportó. En la imaginación popular, su biografía alimentó el mito del self-made man, del ascenso por medio del trabajo. Pero la narrativa real siempre fue más compleja. El talento, sí, pero también la coyuntura histórica, las redes de contactos, las oportunidades de mercado y, por supuesto, las decisiones legales y financieras. Es un recordatorio de que los grandes relatos empresariales están tejidos con hilos múltiples, habilidad técnica y estrategia, fortaleza personal y riesgos institucionales. La tragedia de 1920 no detuvo la maquinaria histórica. La empresa continuó, pasó por manos de bancos y grupos inversores y finalmente se integró en estructuras mayores. Bajo el paraguas de nuevos propietarios, la marca evolucionó, adoptó nuevas tecnologías y siguió siendo relevante en mercados nacionales e internacionales. Pero el origen humilde, esa imagen de dos niños descalzos que aprendieron a mirar un motor como quien lee un mapa, permaneció como la matriz del mito. No era solo una historia de riqueza, sino de transformación, la habilidad llevada al límite y puesta al servicio de una industria que cambiaba el mundo. Hoy, cuando miramos el panorama automotriz global, es fácil perder de vista los detalles. Millones de vehículos, fusión de compañías, marcas que aparecen y desaparecen. En medio de ese océano, la contribución de los Dodge se destaca por su claridad. Entregaron calidad, defendieron su posición y, pese a las derrotas y pérdidas personales, construyeron algo que sobrevivió a ellos. La idea de un imperio automotriz puede sonar grandilocuente, pero en este caso se apoya en hechos. Una empresa que creció de un taller a una manufactura masiva, que surtió ejércitos y mercados civiles, que competía con gigantes y que incluso tras la venta dejó fundamentos técnicos y culturales que perduraron. Al cerrar este relato, vale volver a la imagen inicial, dos niños que, en lugar de aceptar el destino impuesto por la pobreza, tomaron herramientas y con ellas abrieron puertas. Su historia no es un relato de éxito sin sombras, está lleno de decisiones difíciles, de conflictos con socios poderosos, de pérdidas trágicas. Pero también está lleno de trabajo bien hecho, de estándares técnicos que marcaron la diferencia y de una marca que, más allá de fusiones y cambios de nombre, conservó una reputación, la de fabricar vehículos que no se rinden con facilidad. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo cómo se forjaron otras grandes marcas y figuras de la industria, suscríbete y acompáñanos en la serie Historias de Grandes. Hay lecciones escondidas en cada taller, en cada contrato y en cada decisión que cambiaron el rumbo de empresas y naciones. En definitiva, los hermanos Dodge nos enseñan que un imperio puede nacer de la necesidad y de la maestría, que la mano que pule una pieza puede, con tiempo, abrirse paso hasta las rutas del mundo, y que pese a la fragilidad de la vida humana, las decisiones bien tomadas en un taller pueden resonar durante generaciones. Dos niños pobres, manos de trabajador, una fábrica y un legado que dominó carreteras. Esa es la marca indeleble que dejaron John y Horace Dodge. Si te interesó esta historia, mira los otros episodios de nuestra serie y suscríbete para no perderte la próxima entrega.